Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. El día de hoy estaremos hablando sobre el caso del niño Mateo Santiago Ramírez. Antes de iniciar, los invito a suscribirse, activar la campana de notificación con la opción todas para que no se pierdan ningún caso. Y si desean apoyarme, lo pueden hacer presionando el botón de la manita arriba. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. ¡Estamos buscando! ¡No descansaremos hasta encontrarte! ¡Mateo, tu mamá te busca! El 4 de febrero del 2025, Mateo Ramírez, de 12 años de edad, salió de la escuela rumbo a su hogar. Desafortunadamente, no corrió con la misma suerte de sus otros compañeros. Mateo no pudo regresar a su casa. Luego de una investigación por dar con su paradero, la policía descubrió que cada uno de los movimientos que esa tarde hizo el pequeño quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la zona que Mateo solía recorrer diariamente a su casa. Mateo Santiago Ramírez Martínez vino a este mundo el 18 de octubre del 2012. Nació en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, México. Era hijo de Gerardo Ramírez y María Martínez. A mediados del año 2024, Mateo se había mudado a vivir junto a su madre y dos hermanos a la colonia Chapalita en León. Tan pronto llegó a su nueva casa, logró hacer muchos amigos y su encanto natural le permitió ser conocido y apreciado por los vecinos del lugar, quienes lo describen como a un niño amable, bueno, estudioso, tranquilo y respetuoso, al que no dudan le esperaba un brillante futuro. En enero del 2025, Mateo comenzó a cursar su primer año en la secundaria y para llegar hasta su centro de estudios a diario debía tomar un autobús. Habitantes de la colonia dijeron que solían ver cómo Mateo cuidaba y protegía a una de sus compañeras, a la que acompañaba todos los días que asistía a clases, por lo que muchos llegaron a pensar que eran novios. Y aunque la única preocupación que Mateo tenía era realizar sus tareas de la escuela, en ocasiones también ayudaba a su madre en las tareas del hogar. El 4 de febrero del 2025, Mateo se despertó muy temprano por la mañana para asistir a sus clases como todos los días. Hasta la 1 de la tarde todo parecía normal y no había nada que resultara extraño para su familia. A eso de las 2:30 de la tarde, luego de no haber llegado a su casa, la madre del pequeño comenzó a ponerse impaciente, pues María era quien siempre lo recibía al regresar de la escuela. Al principio no le dio mayor importancia, pero a medida que pasaban los minutos y su hijo no aparecía, la preocupación se transformó en pánico, ya que no era habitual que Mateo se demorara por mucho tiempo. Sin embargo, María trató de mantener la calma, pensando que tal vez su hijo se había quedado por ahí haciendo las tareas, platicando o jugando con algún amigo. Incluso no descartó la posibilidad de que el transporte se había retrasado y por ese motivo el pequeño se había tardado en llegar. Este recorrido, que debía tomarle unos 30 minutos como máximo, terminó por convertirse en muchos días de angustia y desesperación para la familia, ya que desde ese momento no se volvió a saber nada más de él. El tiempo comenzó a correr lentamente y cuando la aguja del reloj marcó las 3 de la tarde, la madre del pequeño comenzó a llamarle a su teléfono celular. Al no tener respuesta, le envió varios mensajes de texto, los que tampoco fueron leídos por Mateo. Evitando pensar lo peor, María supuso que su hijo se había quedado sin saldo o que al celular se le había terminado la carga. Esto era muy extraño, pues Mateo siempre avisaba a su madre dónde iba y le pedía permiso para salir o quedarse donde alguno de sus amigos. Así que las sospechas de que algo malo pudo haberle pasado comenzaron a hacer eco en la familia.
María, quien no vive con el padre de Mateo, se comunicó con él para decirle que el pequeño no había regresado de clases. Además, le informó que ya había intentado comunicarse con él y que el pequeño no respondía ni las llamadas ni los mensajes. A Gerardo se le hacían largas las horas para salir de su trabajo y cuando por fin lo hizo, se fue a buscarlo por los alrededores de la colonia. Le preguntó a vecinos y amigos del pequeño, pero nadie daba razón de él. Lo buscó por las calles que el pequeño solía caminar a su regreso, pero parecía que la tierra lo hubiera consumido. Y es que Mateo no había dejado ni la más mínima pista de dónde poderlo ubicar. Otro familiar llamó a la secundaria para preguntar si Mateo había llegado a clases. La respuesta fue afirmativa, lo que generó terror y más incertidumbre en la familia. Teniendo en cuenta esta información, dedujeron que el pequeño había desaparecido mientras se disponía a regresar a su hogar. Al caer la noche, Gerardo y María verificaron la última ubicación donde se detuvo el teléfono de Mateo. La aplicación lo llevó a una avenida por la cual Mateo no solía pasar. Lo extraño de todo es que la aplicación les decía que el dispositivo móvil no estaba al interior de alguna propiedad o negocio, sino que lo ubicaba sobre la calle. Desafortunadamente, esta información no fue de mucha ayuda en ese momento, y los padres de Mateo no encontraron nada. Sin tener ningún dato sobre su posible paradero, su familia hizo una denuncia formal ante las autoridades por su desaparición. Ese mismo día fue emitida una alerta Amber para localizarlo. En esta se indicaban sus características físicas y cómo vestía la última vez que le vieron. Con el reporte oficializado, se puso en marcha una extensa búsqueda. Sin embargo, a pesar de varias horas de rastreo, no se obtuvo ningún resultado positivo. La búsqueda continuó al día siguiente con un máximo refuerzo. A medida pasaban las horas, la incertidumbre se volvía cada vez más insoportable para la familia del pequeño. Vecinos y otros ciudadanos de León se organizaron y unieron a la familia para descubrir el misterio que había detrás de la desaparición de Mateo, un niño al que su madre ha descrito como buen hijo y buen hermano. Familiares de Mateo difundieron en las redes su fotografía, así como su alerta Amber, misma que fue impresa para repartirla a todas las personas de la ciudad, con el propósito de que si alguien le había visto se comunicara con sus padres o con la policía para brindar cualquier pista que lo llevara a dar con su paradero. El grupo de búsqueda también pegó la fotografía del menor en casas, postes, árboles y todo aquel lugar visible para los transeúntes. Incluso lo pegaron en el portón de la secundaria donde estudiaba Mateo. A la medianoche del día jueves 6, los padres de Mateo se dieron cuenta que la alerta Amber tenía dos errores. El primero, la estatura del niño estaba incorrecta y el color de la sudadera que vestía era de color palo de rosa y no gris como informaba la ficha de búsqueda. La policía realizó los cambios y la ficha fue difundida nuevamente por sus familiares. Agentes de la Unidad de Análisis Táctico de la Policía Municipal de León caminaron por las calles que Mateo transitaba todos los días para regresar a su casa. Una serie de videos de seguridad grabaron cada uno de los movimientos que el pequeño hizo esa tarde, desde que salió de la escuela junto a su amiga. En otras cámaras se ve a los dos menores caminando por el Boulevard Cereza y bajaron por la calle Dr. Jesús Rodríguez hasta la calle Pedro Otero. Al dejar a su amiga, Mateo se dirigió al Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra y tomó el camión que lo llevó a la colonia Chapalita. Otra cámara lo captó bajándose del camión y dirigirse al Boulevard Manuel de Austria y la calle Jalisco, donde su rastro se perdió por completo al llegar a un consultorio médico ubicado a 6 cuadras de la casa del menor. El grupo de investigadores a cargo del caso
se dirigieron a la clínica y descubrieron que afuera del consultorio médico habían cámaras de seguridad. Al tocar la puerta, les atendió la mamá del doctor. Le pidieron permiso para revisar las imágenes, pero la señora les aseguró que las cámaras estaban dañadas y que su hijo no estaba en ese momento. Se retiraron del lugar y se pusieron en contacto con el doctor para pedirle que les mostrara los videos del 4 de febrero. El médico acordó con ellos que llegaría a las 3 de la tarde, pero nunca llegó. Al ver que no aparecía, los agentes le llamaron nuevamente. Esta vez, el doctor les prometió que llegaría a las 6 de la tarde, pero tampoco lo hizo. Después, no volvió a contestar el teléfono. Los agentes obtuvieron los videos por otros medios y al revisar las imágenes, estas revelaron la horrible trama de lo que esa tarde ocurrió. En la grabación se ve a Mateo salir del consultorio y subirse a una camioneta blanca. Al seguirle la ruta al automóvil, este se dirigió a una vivienda ubicada en vías de Palermo, en León. Los avances no tardaron en llegar y el 5 de febrero la investigación se centró en el doctor Gómez Villalpando y comenzó a ser investigado como el principal sospechoso de la desaparición del menor. Cuando la policía llegó a su domicilio, vieron que en la puerta había un candado, como dando a creer que la casa no estaba habitada. Los agentes rápidamente sospecharon que se trataba de una coartada por parte del médico y comenzaron a tocar la puerta insistentemente. El doctor, quien estaba acompañado de su esposa y de sus padres, no soportó la presión y amenazó con dispararse si entraban a la propiedad. Y cuando los agentes comenzaron a forzar el acceso al domicilio, el profesional les apuntó con el arma y realizó varios disparos. Afortunadamente nadie salió herido. Al verse acorralado, el doctor intentó quitarse la vida para evitar enfrentar a la justicia. Tras caer al suelo herido, fue llevado al hospital para que le brindaran atención médica. 2 días después, terminó confesando que había asesinado al pequeño y cuando las autoridades le indicaron que relatara los hechos, dijo que obligó a Mateo a tener relaciones íntimas, luego le quitó la vida y trasladó el cuerpo a la zona de Lagunillas, a unos 18 kilómetros de distancia de la casa de la víctima. Con esta información, los policías municipales y agentes de la fiscalía se dirigieron al lugar señalado por el doctor. Al llegar, hallaron el cuerpo de Mateo semienterrado, con evidentes señales de violencia física y con un disparo en la cabeza. La veracidad de los hechos se intensificó aún más cuando tuvieron la oportunidad de examinar la camioneta. Al realizarle las pruebas con luminol, encontraron varias huellas dactilares en las maniguetas de las puertas, en el cofre y en la manija de la puerta donde se subió el pequeño. Además, hallaron otras pruebas en el consultorio médico y en la residencia del doctor, donde se confirmó que el pequeño fue agredido sexualmente. La autopsia reveló que Mateo fue asesinado de un disparo en la cabeza el miércoles 5 de febrero alrededor de las 2:20 de la tarde. El miércoles 11 de febrero, el doctor fue detenido por orden de un juez después de que los médicos le dieron el alta y fue llevado al Centro de Readaptación Social, también conocido como Cerezo. El doctor fue vinculado a proceso el 12 de febrero de 2025 por los delitos de desaparición cometida por particulares, homicidio calificado y agresión sexual. La nota causó indignación en la población y rápidamente se convirtió en un escándalo mediático, copando titulares en la prensa y viralizándose en redes sociales. A medida el caso fue tomando mayor notoriedad, la conmoción inicial dio paso a una ola de especulaciones y surgieron algunas preguntas, entre ellas, ¿cuál era la relación que el asesino tenía con Mateo y de dónde lo conocía? Vecinos han comentado que el doctor era una persona extraña y rara, que nunca les contestaba el saludo, y como suele suceder en la mayoría de casos de esta índole, las especulaciones no se hicieron esperar. Dado que hasta el día de hoy no se ha dado a conocer el móvil de los hechos,
En algunos medios de comunicación se informó que Mateo realizaba tareas de limpieza en la clínica, mientras otros espacios informativos señalan que Mateo pasaba mucho tiempo con el doctor, pero María dijo que su hijo solo se dedicaba a estudiar y que ella no tenía conocimiento de que Mateo trabajara para el médico. La fiscalía y policía se han reservado la información para no entorpecer la investigación, por lo que se espera que en los próximos días surjan nuevos detalles sobre cada una de las incógnitas que nos estemos formulando en este momento. Recuerden que los mantendré informados por este mismo medio. Familia misteriosa, así hemos llegado al final de este caso. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.